Mavis Phillips pasó el dedo por la fina cadena de oro que llevaba en la clavícula y escrutó la disposición de los cuadros. Su perfeccionismo le hacía comprobar cada detalle 10 veces, a pesar de que los asistentes de la galería ya habían medido 2 veces las distancias entre los lienzos. Faltaba media hora para la inauguración de la exposición y aún no estaba segura de la posición correcta del tríptico central. Quizá habría que levantar un par de centímetros el lado derecho, murmuró entornando los ojos y dando un par de pasos atrás. Sus tacones repiquetearon en el suelo de madera de la galería, haciendo eco en las paredes blancas. Su teléfono vibró en el bolsillo de su austero traje azul oscuro. Un mensaje de John. No puedo ir esta noche. Set nocturno en el Basin. Terminaré por la mañana. Buena suerte con la exposición. Mavis asintió maquinalmente. Ya estaba acostumbrada a este tipo de mensajes. Su marido había faltado a 4 vernisalles importantes en los últimos 3 meses, sin contar la cena familiar por el cumpleaños de su padre. John escribía música electrónica y experimentaba con el sonido, y ella organizaba exposiciones de artistas contemporáneos. Podían pasarse horas discutiendo cómo influía la luz en la percepción de un cuadro, o qué emociones evocaban determinadas frecuencias musicales. Ahora John hablaba cada vez más de los índices de audiencia de los clubes, el número de entradas vendidas y los honorarios de las actuaciones. Mavis, han llegado los primeros invitados, dijo a la sala Susan, su ayudante, una joven pelirroja con pecas en la nariz. Un conservador del Museo de Arte Moderno y un par de coleccionistas. Mavis volvió a comprobar su reflejo en la superficie espejada de la escultura de metal. Había elegido deliberadamente un look austero. El pelo recogido en un moño bajo, maquillaje mínimo, sin más joyas que una cadena y una alianza. Hoy, toda la atención debía centrarse en las obras de un joven artista, a quien ella había hecho sufrir literalmente 2 años de persuasión para que accediera a una exposición individual. La velada fluyó de forma comedida y previsible. Mavis se movía entre los invitados, respondiendo a preguntas sobre el concepto de la exposición, la técnica del artista y los planes de la galería para la próxima temporada. Por el rabillo del ojo, se dio cuenta de que uno de los coleccionistas estaba interesado en el tríptico central. Quizá fuera posible cerrar la venta antes de que terminara oficialmente la exposición. Llegó a casa hacia medianoche. El piso vacío olía a aire viciado. Era evidente que John no había estado en casa durante el día, aunque había prometido regar las flores. Había una taza de café en la mesa de la cocina, con una película formándose en el fondo. Hacía 3 días que la había dejado allí a propósito para ver si su marido la limpiaba. La taza seguía intacta. Mavis abrió mecánicamente la nevera, sacó una botella de vino blanco y se sirvió un vaso. Se sentó junto a la ventana panorámica, mirando la ciudad nocturna. En algún lugar, en el moderno Pool Club, su marido estaba tocando. Le encantaba ir a sus conciertos, ver cómo se sumergía en la música, cómo respondía al estado de ánimo del público. Ahora la llamaba cada vez con menos frecuencia, explicándole que estaba cansada después de trabajar con la galería. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez el mensaje era del conservador del museo. Le daba las gracias por la velada e insinuaba una posible colaboración. Mavis colgó el teléfono sin contestar. Pensó en lo extraña que era su vida. Su carrera por fin iba viento en popa. Las ofertas de instituciones serias empezaban a llegar con regularidad, pero de algún modo no le producían la misma alegría. Por la mañana se despertó con el ruido de un portazo. John entró sigilosamente en el dormitorio, procurando no hacer ruido. Olía a humo de cigarrillo, alcohol y perfume ajeno. Se tumbó con cuidado en su lado de la cama, pensando que ella dormía. Mavis se quedó quieta y contó los latidos de su corazón. 1, 2, 3. En el 100º latido tomó una decisión.
Tenía que ir ella misma a The Pool y ver qué pasaba en esos conciertos nocturnos. La música de The Pool retumbaba incluso en las oficinas traseras. Donna McFlow se maquilló frente al espejo del camerino y con un movimiento familiar se pintó los labios de rojo oscuro. En el reflejo brillaba un tatuaje en el omóplato, una inscripción ornamentada en latín, recuerdo de la época en que se dedicaba seriamente al ballet y soñaba con el gran escenario. Ahora esas ambiciones parecían ingenuas, aunque su plasticidad y su formación coreográfica le resultaban útiles como bailarina go-go. En la cocina del club, su marido Keel preparaba cócteles para la fiesta. Era camarero por Dios. Sabía mezclar tales bebidas que la gente acudía al pool especialmente por sus cócteles de autor. Se conocieron aquí hace 5 años. Ella acababa de empezar a bailar y él ya trabajaba detrás de la barra. Keel se enamoró de ella a primera vista, cuando entró en la cocina para pedir agua entre actuación y actuación. «Hola, guapa, ¿quieres lo de siempre?». Keel le tendió un vaso de agua mineral con lima mientras ella corría a la cocina antes de empezar su turno. Donna asintió agradecida y bebió un sorbo. Él siempre había adivinado con precisión el momento en que ella necesitaba algo. Quizá por eso había aceptado casarse con él a los 3 meses de conocerlo. «Esta noche pincha un DJ nuevo», dijo Keel despreocupadamente, limpiándose las gafas. «John Phillips. Dicen que últimamente llena los locales». Donna asintió. Ya había oído hablar de ese DJ. Solía pinchar en sitios más llamativos, pero ahora, por alguna razón, era un invitado frecuente en su club. Sin embargo, a ella no le interesaba demasiado. Hacía tiempo que la música se había convertido en un ritmo con el que moverse. La velada comenzó como de costumbre. Donna subió al podio y sonrió al público. La música era diferente. No era el típico ritmo de club, sino algo más complejo, con transiciones inesperadas y samples inusuales. Se dio cuenta de que realmente disfrutaba moviéndose al ritmo de estos sonidos. Entre actuación y actuación, bajó al bar a beber agua. Keel estaba ocupado con una gran multitud, preparando varios cócteles a la vez. Un hombre alto con camiseta negra se detuvo junto a ella y pidió un whisky con hielo. «Buenos movimientos», dijo, y Donna reconoció al nuevo DJ. Especialmente durante la segunda pista. Había un patrón rítmico complejo, pero lo sentiste perfectamente. Quiso responder con la típica frase de rigor. Había aprendido con los años a ignorar educadamente a las visitas, pero sus palabras no eran un cumplido cualquiera. En realidad se había dado cuenta de lo que ella misma había sentido durante el baile. «Me gustan los ritmos desenfrenados», respondió. «Tienen más espacio para la improvisación». John sonrió abiertamente y en cierto modo como un niño. «Me he dado cuenta. Has hecho coreografía clásica, ¿verdad? Me doy cuenta por la colocación del cuerpo». Hablaron durante todo el descanso, de música, de danza, de la importancia de sentir el pulso del público. Donna incluso se olvidó de comprobar los mensajes de Keel. Normalmente le enviaba mensajes durante los descansos preguntándole si estaba cansada, si necesitaba algo. Desde aquella noche, algo había cambiado. John empezó a aparecer por el club más a menudo. Siempre encontraba un momento para hablar con ella. A veces discutían la música para su próximo concierto, y Donna se encontró a sí misma deseando tener esas conversaciones. Keel notó el cambio en su estado de ánimo, pero lo achacó al interés profesional. Al fin y al cabo, es bueno que una bailarina hable con un DJ, le ayuda a sentir mejor la música. Estaba demasiado ocupado preparando una nueva lista de cócteles. El dueño del club le insinuó un posible ascenso. Una noche, cuando Keel se retrasó en el almacén con el inventario, John se ofreció a enseñarle a Donna un nuevo tema que había escrito expresamente para su vinilo. Subieron a la cabina del DJ. Él puso la música y ella empezó a moverse, sintiendo cómo los sonidos envolvían su cuerpo. Cuando terminó el tema,
Se encontraron muy cerca el uno del otro. El beso fue inesperado para ambos, ardiente, codicioso, nada que ver con los besos tranquilos y familiares que había intercambiado con su marido. Después de eso, todo fue un borrón. Encuentros en la cabina vacía del DJ, caricias casuales mientras trabajaban, mensajes secretos. Donna sabía que John estaba casado, que tenía una mujer galerista de éxito. Rara vez hablaba de ella, y Donna no preguntaba. Ya tenía bastante con esos minutos robados, esa sensación de huida que sentía a su alrededor. Keel se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia, todo por sus cócteles y sus gastos generales. No se daba cuenta de cómo estaba cambiando su mujer, de cómo cada vez estaba menos acurrucada junto a él por las mañanas, de cómo cada vez miraba más a menudo pensativa a un punto. O tal vez simplemente no quería darse cuenta. A Mavis no le gustaban los clubes, pero The Pool tenía algo especial, quizá por la inusual arquitectura del edificio, que en realidad había servido como piscina de la ciudad en el pasado. Llegó sobre las 11, cuando la gente empezaba a animarse. Se sentó en la mesa del fondo, pidió un cóctel sin alcohol y se quedó mirando. John llegó a la 1:30. Mavis notó enseguida cómo había cambiado su forma de andar y de comportarse. Estaba en su elemento. En la pista de baile, dos chicas con trajes plateados se contoneaban en pequeñas pasarelas. Una de ellas, una delgada morena con una postura perfecta, miraba hacia la cabina del DJ. Ahora Mavis entendía por qué su marido había empezado a pasar tanto tiempo aquí. Su cóctel. El camarero le puso delante un vaso alto con una ramita de menta. Su etiqueta decía Keel. Mavis le dio las gracias y, como de paso, preguntó por las bailarinas. «Ah, estas son nuestras chicas, Donna y Lila», respondió con evidente orgullo. «Donna es mi mujer, por cierto, 5 años juntos». Mavis dio un sorbo a su cóctel mientras seguía observando a la pareja. Cada mirada, cada gesto entre John y Donna parecía lleno de un significado secreto. Observó su diálogo silencioso y pensó en cuánto tiempo había pasado desde que se había dado cuenta de lo evidente. Los días se dividían ahora en 2 partes: los preparativos para la inauguración de la galería y las tardes llenas de pesados pensamientos. Mavis se sumergió en el trabajo con la cabeza. Reuniones con contratistas, aprobación de colgaduras, colaboración con la prensa. Le ayudaba a no pensar en su vida personal, que se había convertido en una farsa. John casi nunca estaba en casa, alegando una apretada agenda de actuaciones. Mavis no insistía en su presencia, ya no le escribía mensajes pidiéndole que viniera. Incluso parecía complacerle su repentina actividad. Un día vino a propósito al pool por la tarde, cuando el club estaba cerrado. Keel estaba limpiando la barra para preparar el turno de noche. Resultó ser un gran conversador. Habló del club, de cómo había cambiado el público a lo largo de los años, de cómo él y su mujer estaban intentando ahorrar para tener su propio bar. «Sabía bailar en un gran escenario», dijo Keel, enjugando otro vaso. «Hizo un serio entrenamiento de ballet, pero una lesión de rodilla. Y entonces nos conocimos, y de alguna manera todo resultó diferente». Mavis miró a aquel hombre, honesto, enamorado de su trabajo y de su mujer, y sintió una extraña mezcla de lástima y solidaridad. Ambos estaban en una situación similar, solo que él aún no lo sabía. Mientras tanto, en la galería se ultimaban los preparativos. Mavis comprobaba cada detalle, desde la iluminación hasta la disposición de los muebles para el buffet. El trabajo la ayudaba a distraerse, pero sus pensamientos seguían volviendo a lo que había visto en el club. Por las noches, sentada en su despacho, miraba la fotografía de la boda. John y ella, todavía jóvenes y felices. Aún no había decidido qué hacer. ¿Divorciarse? ¿Fingir que no sabía nada? ¿Hablar con su marido? Cada opción parecía correcta y equivocada al mismo tiempo. John había aceptado fácilmente acudir a la inauguración,
Ni siquiera parecía mirar la fecha en el calendario. Mavis no se molestó en recordárselo por segunda vez. Al fin y al cabo, estaba más preocupada por la próxima exposición que por su ruinoso matrimonio. 3 días antes de la inauguración, Mavis fue de nuevo a la piscina. Keel la saludó alegremente como a una vieja conocida. Hablaron de cócteles, de música, de la importancia de encontrar tu lugar en la vida. Le enseñó una fotografía de Donna con zapatillas de punta, una vieja instantánea de su pasado en el ballet. Mavis admiró sinceramente la gracia de la joven bailarina, pensando en lo extraña que es la vida. Nunca sabes dónde encontrarás y dónde perderás. El día anterior a la inauguración de la galería, Mavis se encontró de nuevo en la piscina. Esta vez vino con la clara intención de hablar con Keel. Después de varias noches sin dormir, se dio cuenta de que no podía ser la única que sabía la verdad. Necesitaba un aliado y Keel parecía la opción adecuada. El club tenía un aspecto muy diferente de día. La espaciosa sala estaba inundada de luz procedente de las altas ventanas que se reflejaba en los numerosos espejos y superficies metálicas. Keel estaba comprobando el suministro de alcohol, tomando notas en su portapapeles. Cuando vio a Mavis, sonrió acogedoramente y empezó a preparar su habitual cóctel sin alcohol. «Esta noche necesito algo más fuerte», dijo en voz baja, tomando asiento en el mostrador. Keel enarcó las cejas, sorprendido. En todo el tiempo que llevaban conociéndose, ella nunca había pedido alcohol. «¿Un día duro?», preguntó, sacando una botella de buen whisky. Mavis hizo girar el vaso entre sus manos, reflexionando. Había repetido esta conversación en su cabeza muchas veces, pero ahora mismo todas las palabras preparadas parecían fuera de lugar. «Keel, ¿has notado algo extraño en el comportamiento de Donna? Especialmente cuando mi marido está trabajando». El camarero se quedó inmóvil antes de acercar la botella a su vaso. «¿Su marido?» «John Phillips, un DJ que actúa mucho aquí». Mavis tomó un sorbo de whisky. «Yo soy su mujer». Se hizo una pesada pausa. Keel colocó lentamente la botella sobre el mostrador, con las manos temblando débilmente. «Hace tiempo que me di cuenta de que algo pasaba entre ellos», continuó Mavis. «Al principio no quise creerlo, lo descarté como una relación profesional. Pero luego, ¿estás segura?». La voz de Keel sonó apagada. Mavis sacó su teléfono, mostró algunas fotos que había tomado en el club. Nada explícito, solo momentos en que John y Donna pensaban que nadie podía verlos. Keel se quedó mirando la pantalla durante un largo rato, con el rostro cada vez más pálido. «Dijo que está invitada a alguna inauguración mañana por la noche», pronunció finalmente. «Creí que solo era...». No terminó la frase. «Es la inauguración de mi galería», sonrió Mavis con amargura. «John probablemente pensó que yo estaría demasiado ocupada con los invitados y no me daría cuenta de nada». Permanecieron sentados en silencio durante largo rato. Keel se sirvió un whisky, la primera vez que bebía en el trabajo en un bar. «Sabes, siempre me he enorgullecido de que Donna y yo no tengamos secretos», dijo finalmente. «Empezamos juntos, hicimos planes. Quiero decir, la he visto cambiar en los últimos meses, pero no quería creerlo». «Yo tampoco quería», replicó Mavis en voz baja. «A veces es más fácil cerrar los ojos». «¿Qué vas a hacer?» «Todavía no lo sé, pero pensé que deberías saberlo. Y quizás te gustaría venir a la inauguración mañana también. Verlo por ti mismo». Keel asintió, con los dedos agarrando con fuerza su vaso. «Iré. Solo que... Vamos a fingir que somos desconocidos, ¿vale? Quiero ver cómo actúa». Mavis estuvo de acuerdo. Hablaron un poco más, de cómo habían conocido a sus cónyuges, de planes futuros que ahora tendrían que ser revisados. Surgió entre ellos una extraña unidad, dos personas cuyas vidas habían sido arruinadas por la traición de otra. Al salir del club, Mavis se sintió extrañamente aliviada. Ahora no estaba sola en esta situación. La noche de mañana prometía ser interesante,
no solo por la inauguración de la galería, sino también porque ahora tenía un aliado, alguien que comprendía su dolor y su rabia. La inauguración comenzó a las 7 de la tarde. Mavis saludó a los invitados en la entrada, periodistas, coleccionistas, críticos, representantes de otras galerías. John apareció a las 9, cuando el buffet estaba en pleno apogeo. Tenía un aspecto inusual con un traje austero, claramente intentando estar a la altura del evento. Mavis se dio cuenta de que miraba nervioso a su alrededor, al parecer buscando a alguien entre la multitud. Donna llegó media hora más tarde, con un vestido negro ajustado, tacones altos y pintalabios rojo brillante en los labios. Su aspecto era completamente distinto al del club. No parecía una bailarina go-go, sino más bien una mujer de la alta sociedad con modales impecables. John fingió no notarla, pero Mavis los vio intercambiar rápidas miradas. Keel se mantuvo al margen, mirando los cuadros con una copa de champán en la mano. Ninguno de los invitados se percató de la tensión que se respiraba en el ambiente. Para ellos, se trataba de un vernissage normal y corriente, con las habituales charlas triviales. Todo cambió cuando Mavis comenzó su discurso de bienvenida. Habló de las nuevas tendencias del arte contemporáneo, de los jóvenes artistas que presentaba la galería. Por el rabillo del ojo, vio a John y Donna muy juntos contra la pared del fondo, con la mano de él tocando casualmente la espalda de ella. Y ahora me gustaría presentarles la pieza central de la exposición. Mavis no tuvo tiempo de terminar la frase. ¿Presentar? ¿Qué hay que presentar? La voz de Donna sonó inesperadamente áspera. Dio un paso adelante, sosteniendo un vaso de vino tinto. ¿Otra mediocridad que intentas hacer pasar por arte? Los invitados se congelaron. John dio un respingo, pero se detuvo, inseguro de cómo responder. Donna, ¿tal vez podamos discutir esto en otro lugar? Mavis sugirió con calma. ¿Discutir qué? ¿Su miseria? ¿Tu mediocridad? Donna ya no tenía el control de sí misma. ¿Crees que puedes comprar talento con dinero? ¿Que puedes crear algo real en tu estéril galería? El vino tinto salpicó el lienzo central, dejando feas rayas sobre el fondo blanco. Se oyeron gritos de horror. «Esto sí que es arte». Donna cogió otro vaso de la bandeja del camarero y lo salpicó sobre un cuadro vecino. «Ahora sí que hay emoción aquí». John se quedó paralizado con la cara contorsionada. Los guardias se dirigieron hacia Donna, pero ella ya había llegado a la mesa con la pintura preparada para la clase magistral. Agarró el bote y lo hizo girar. Las salpicaduras escarlata volaron por toda la sala, golpeando los cuadros, las paredes y la ropa de los invitados. «Tan cursi como tú», gritó, mirando directamente a Mavis. «¿Crees que eres especial? ¿Crees que alguien te quiere? Lleva 6 meses acostándose conmigo». Se hizo un silencio sepulcral en el pasillo. Donna estaba de pie en medio del caos, respirando con dificultad, con manchas de pintura roja en su vestido. Sonrió triunfante al mirar el rostro pálido de Mavis, y entonces vio a Keel. Estaba de pie en la entrada, sin apartar los ojos de ella. Su mirada era más aterradora que cualquier palabra. En ella se leía toda la comprensión de lo que había sucedido, todo el dolor de la traición, todas las esperanzas truncadas. La sonrisa desapareció lentamente del rostro de Donna. Volvió a mirar a John con impotencia, pero él se dio la vuelta, evitando su mirada. ¿Keel? Su voz sonaba patética e impotente. ¿Qué estás haciendo aquí? Se volvió en silencio y salió de la galería. Donna corrió tras él, pero los guardias le cerraron el paso. Se hundió en el suelo mirándose las manos, manchadas de pintura roja. Los invitados se dispersaron en un pesado silencio. Algunos intentaron fingir que no había pasado nada. Otros comentaron abiertamente el escándalo, tapándose la boca con la palma de la mano. Los fotógrafos tomaron furtivamente imágenes de los cuadros arruinados. Mañana seguramente aparecerían en todas las publicaciones locales.
Mavis llamó metódicamente a la compañía de seguros, al servicio de limpieza, a seguridad. Su voz sonaba sorprendentemente tranquila, como si estuviera tratando asuntos de negocios normales. John había desaparecido inmediatamente después del incidente, simplemente se había esfumado entre la multitud sin decir palabra. Donna fue conducida a la trastienda de la galería y no opuso resistencia, como si todas sus fuerzas la hubieran abandonado de golpe. Se sentó en una silla, con la mirada fija en un solo punto, mientras los policías grababan sus declaraciones. La pintura roja de su vestido empezaba a secarse, convirtiéndose en manchas marrones. Keel apareció 2 horas más tarde. Olía a whisky, pero sus ojos estaban perfectamente sobrios. Mostró en silencio su carné al guardia y le dijo: «Esta es mi mujer, tengo derecho a hablar». Los dos se quedaron solos en una pequeña habitación llena de cajas con folletos publicitarios. Lo sabía todo. Su voz sonaba apagada. Lo sabía desde hace una semana. Mavis me lo contó. Donna se estremeció, levantando los ojos hacia él. ¿Qué? Ella vino al club, me mostró las fotos, de ti y John. Básicamente me mostró todo. Yo no quería creerlo, pensé. Tal vez ella está equivocada. Tal vez me estoy imaginando cosas. Keel, yo... Cállate, la cortó bruscamente. ¿Sabes qué es lo malo? Me he dado cuenta, ¿no? Todos estos meses te he notado cambiar. Ropa nueva, perfume nuevo. Siempre con prisa por llegar a algún sitio después del trabajo. Y me he estado diciendo que es normal, que está evolucionando, creciendo sobre sí misma. Donna se rodeó con los brazos como si intentara protegerse de sus palabras. ¿Recuerdas cómo nos conocimos? Keel se sentó en el borde de la mesa. Viniste a la cocina a pedir agua. Dijiste que nunca habías conocido a un camarero que manejara tan bien las botellas. Y pensé, aquí está, el verdadero, la auténtica. Era real, susurró Donna. Lo eras. ¿Y luego qué pasó? ¿Cansada de ser solo la mujer de un camarero? ¿Querías una buena vida con un DJ de éxito? No, no es así. ¿Cómo? Explícamelo, Donna. Explícame por qué montaste este circo esta noche. ¿Estabas pensando en humillar a su mujer? ¿En mostrarle a todo el mundo lo duro que eres? Te avergonzaste a ti misma, arruinaste la exhibición de otro, ¿y para qué? ¿Por un tipo que ni siquiera te defendió? Donna se cubrió la cara con las manos. Le temblaban los hombros, pero Keel no se movió de su asiento para consolarla como había hecho antes. ¿Sabes qué es lo gracioso? Continuó. Te quería de todas formas, ¿no? Incluso cuando me enteré, te seguía queriendo. Pensé que volverías a casa, confesarías todo, hablaríamos, tal vez encontraríamos una salida, pero hiciste esto, esto. No fue mi intención. Su voz sonó apagada a través de sus dedos. Los vi juntos, a él y a ella, tan perfectos, tan exitosos, y algo se rompió. Roto, se hizo eco Keel. Esa es la palabra exacta. Todo se rompió, Donna. Sacó un manojo de llaves del bolsillo y las puso sobre la mesa. Al piso y al club. Puedes recoger tus cosas mañana. Me iré a trabajar temprano. No quiero verte. Keel, por favor. ¿Sabes qué es lo peor? Se detuvo en la puerta. No el engaño, no la mentira. Es la forma en que actuaste hoy. Esa Donna de la que me enamoré nunca haría algo así. Así que se ha ido. Salió, cerrando cuidadosamente la puerta tras de sí. Donna se quedó sola en la pequeña habitación, oliendo a tinta de máquina de escribir y a sueños ajenos. En la galería vacía, el sonido del agua que goteaba parecía ensordecedor. Donna estaba de rodillas fregando la pintura del suelo y las paredes, sumergiendo una esponja en el cubo de vez en cuando. Su caro vestido estaba irremediablemente estropeado. El rímel se le corría por las mejillas y las manos le temblaban de cansancio. De vez en cuando sollozaba en voz baja, intentando contener los sollozos. La pintura roja había empapado las superficies, se había incrustado en la textura de los lienzos, extendiéndose en feas manchas.
Cuanto más frotaba, más se extendían las manchas. Sus intentos de deshacer lo que había hecho parecían tan inútiles como su deseo de volver atrás. En algún lugar del fondo de la galería se oyeron pasos. Donna se estremeció, pero no se volvió. Sabía quién era. Solo una persona podía haberse quedado aquí a estas horas. Es inútil. La voz de Mavis sonaba cansada pero sin ira. La pintura ya ha empapado el lienzo. No se puede quitar sin dañar el cuadro. Donna se quedó paralizada, aún arrodillada, con la esponja húmeda en la mano. Otra lágrima rodó por su mejilla, dejando un nuevo camino en el maquillaje embadurnado. «Tengo que intentarlo», le tembló la voz. «Lo arreglaré, lo...» «No, no lo arreglarás», se acercó Mavis, deteniéndose a su lado. «Igual que yo no puedo arreglar mi matrimonio, igual que Keel no puede fingir que no pasó nada, hay cosas que no tienen vuelta atrás. ¿Por qué no me gritas? ¿No llamas a la policía?» Donna finalmente levantó la vista. Mavis estaba agachada en el borde del podio, alisándose cuidadosamente la falda. «Sabes, he imaginado nuestro encuentro cientos de veces. He pensado en lo que le diría a la amante de mi marido si la viera, y ahora te miro y me doy cuenta. Te has castigado mejor de lo que yo podría haberlo hecho. No era mi intención, no lo planeé, solo os vi a ti y a John, tan perfectos, tan exitosos, tú en tu inmaculada galería, él a tu lado. ¿Y pensabas que yo tenía todo perfecto?» Mavis sonrió descontenta. ¿Un marido que me mintió durante años? ¿Un matrimonio que se convirtió en una farsa? ¿O esta galería en la que he puesto todo mi dinero y esfuerzo y que ahora solo se va a hacer famosa por culpa de un escándalo? Donna bajó la cabeza, con los hombros temblorosos por los sollozos. «Lo siento. Dios, ¿cómo lo he estropeado todo?» «No fuiste solo tú». Mavis sacó un pañuelo de su bolso y se lo entregó a Donna. «John también hizo lo que pudo. Y yo por hacer la vista gorda ante lo evidente. Y Keel, por no querer darse cuenta de los cambios. Se fue». Donna se secó los ojos con el pañuelo. Dejó las llaves y se marchó. ¿Qué esperabas? ¿Que perdonaría una humillación pública? La traición es algo que se puede intentar olvidar, pero algo así. Mavis sacudió la cabeza. Se sentaron en silencio, mirando los cuadros en ruinas. En el silencio de la galería, las gotas de agua seguían cayendo en el cubo, contando los segundos. «¿Qué pasa ahora?», preguntó finalmente Donna. «Con los cuadros. El seguro cubrirá los daños. Quizá algunos puedan restaurarse, o quizá...» Mavis miró pensativa las manchas rojas. Tal vez dejarlo como está, convertirlo en una instalación sobre la pasión, los celos y el dolor. Al fin y al cabo, se supone que el arte evoca emociones, ¿no? Donna sonrió involuntariamente entre lágrimas. «Eres increíble. Arruiné tu exposición, te avergoncé delante de todo el mundo, ¿y tú?» «Y estoy muy cansada». Mavis se puso de pie. «Cansada de fingir que todo está bien. Cansada de fingir que no me doy cuenta de que mi marido me engaña. Cansada de ser perfecta». Se dirigió a la salida, pero se detuvo en la puerta. «No tienes que seguir limpiando. Vete a casa, Donna. O donde quiera que vayas ahora. Solo piensa en lo que es realmente importante en tu vida. ¿Y quién es importante?». Donna se quedó sola en la galería. Su esponja hacía tiempo que se había secado, y las manchas rojas del suelo y las paredes parecían heridas sangrantes en la oscuridad. John apareció en casa 3 días después del escándalo. Mavis le oyó abrir la puerta cautelosamente con su llave, como un ladrón que se cuela en el piso de un desconocido. Se sentó en su despacho, revisando los documentos del seguro. Las publicaciones sobre el escándalo en la galería no salían de las portadas de las publicaciones locales. El teléfono no paraba de sonar con llamadas de periodistas. La encontró por su cuenta. Se paró en la puerta del despacho, arrastrando los pies. Luego entró y se sentó en la silla de enfrente. Olía a cigarrillos de desconocidos y a motel barato. «Te debo una explicación», empezó.
¿Qué exactamente? Mavis levantó la vista de sus papeles. ¿Cómo te acostaste con la bailarina del club? ¿O cómo la dejaste hacer un berrinche en la inauguración de mi galería? No sabía que iba a venir. No sabía que tendría una rabieta así. ¿En serio? Mavis se echó hacia atrás en su silla. Y yo que pensaba que había sido tú quien le había hecho la invitación. ¿O se enteró de la exposición por otra persona? John se puso pálido. ¿Cómo saberlo de vuestra relación? John, no estoy ciega. He visto cómo os miráis en el club, cómo os quedáis después de las actuaciones, la forma en que inventáis excusas ridículas para no pasar la noche en casa. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Qué habría cambiado? ¿Habrías dejado de verla? ¿O simplemente habrías tenido más cuidado? Se levantó, caminó por el estudio. Se detuvo en la ventana mirando la ciudad de noche. No era mi intención hacerte daño. Simplemente ocurrió. Sucedió, repitió Mavis. ¿Cómo ocurrió que su marido se enterara de todo en la inauguración de mi galería? John se dio la vuelta bruscamente. ¿Qué? Kill McFlow, el camarero de su club, el marido de Donna, estaba allí, vio todo el espectáculo. Él, ¿dónde? John hizo una pausa. Algo se acumulaba en su cabeza. Tú lo invitaste. ¿Acaso importa? Mavis miró a su marido con calma. ¿Habría cambiado algo si se hubiera enterado de la infidelidad de su mujer de otra manera? Tú lo planeaste todo. La miró como si la viera por primera vez. Quedé con él, se lo conté. No, John. Simplemente no me interpuse para que la verdad saliera a la luz. Donna eligió el momento y el lugar para su propia confesión. Bastante espectacular, ¿no crees? No tenías derecho a... ¿No tenías derecho a qué? ¿A hablar con el marido de la amante de mi marido? ¿O dejar que se exhibiera? John se hundió en su silla, cubriéndose la cara con las manos. ¿Qué pasa ahora? ¿Con la galería? El seguro cubrirá los daños. ¿Con los cuadros? Quizá podamos salvar algunos. ¿Con nosotros? Mavis guardó silencio un momento. ¿Quedamos nosotros, John? Puedo arreglar esto, la miró. Podemos empezar de nuevo. Después de que tu amante hiciera una escena en la inauguración de mi galería, después de que ella gritara sobre tu aventura delante de todos mis colegas y clientes, después de que huyeras sin intentar detenerla. Entré en pánico. Su voz sonaba apagada. Vi a Kill y entré en pánico. Entré en pánico. Exactamente. Siempre entras en pánico cuando hay que tomar decisiones. Siempre huyendo de la responsabilidad. Era más fácil con Donna, ¿no? Sin compromiso, solo diversión y pasión. Mavis. ¿Sabes qué es lo gracioso? Ella se levantó de la mesa. Estoy agradecido a Donna. Ella hizo lo que yo no tenía la determinación de hacer. Arruinó esta farsa que solíamos llamar matrimonio. Ahora al menos podemos ser sinceros el uno con el otro. ¿Has pedido el divorcio? Todavía no. Pero los papeles ya están en manos del abogado. No tienes que preocuparte. No voy a exigir nada más que de cara a la galería. Ya has sufrido bastante con nuestra relación. John se sentó mirando al suelo. Toda su ostensible compostura había desaparecido, dejando a un hombre confuso e inseguro de qué hacer a continuación. Puedes quedarte aquí un par de días, añadió Mavis, hasta que encuentres un lugar donde vivir. Pero avísame si traes a Donna, no me gustaría encontrármela. Una vez fue suficiente. Tras una semana de acaloradas discusiones con el pintor y la compañía de seguros, Mavis tomó una decisión: dejarlo estar. Las salpicaduras rojas en las paredes, el sudor en los cuadros e incluso las manchas en el suelo crearon inesperadamente una nueva capa de significado. Cambió el nombre de la exposición a Passion Prints y escribió un nuevo texto curatorial que hablaba de lo imprevisible del arte y de cómo el azar puede formar parte de la intención. El artista cuya obra había sido dañada por la pintura se mostró inesperadamente a favor de la idea.
Veía el incidente como un acto performativo que daba un nuevo significado a sus cuadros. Al mismo tiempo, en un pequeño piso a las afueras de la ciudad, Donna recogía sus cosas. Tras el escándalo, había pasado la noche en casa de una amiga, pero ésta le había insinuado que había llegado el momento de buscar otro lugar donde vivir. John no contestaba al teléfono. Al parecer estaba demasiado ocupado con sus propios problemas. Keel siguió trabajando en el club. El propietario le ofreció el puesto de gerente. Alguien tenía que ocupar el lugar del administrador despedido. Cumplió metódicamente con sus obligaciones, pero la soltura de sus movimientos había desaparecido. Los clientes habituales del bar se dieron cuenta de que había dejado de sonreír. Donna se acercó varias veces al club, pero no se atrevió a entrar. Se quedó de pie al otro lado de la calle, mirando el letrero luminoso. Una vez, vio a Keel saliendo después de su turno, cansado, demacrado. Quiso correr hacia él, abrazarlo, disculparse, pero algo la detuvo. Tal vez la comprensión de que una disculpa podría no ser suficiente. Una noche se decidió. Esperó hasta el final de su turno cuando los últimos clientes habían abandonado el club. Keel estaba revisando la caja cuando ella entró. «Tenemos que hablar», dijo con voz temblorosa. «¿Sobre qué?» Ni siquiera levantó la vista de los periódicos. «De todo, de lo que he hecho, sobre nosotros. Nos hemos ido, Donna. Pero quiero arreglar las cosas», se acercó al mostrador. «He estado viendo a un consejero, pensé mucho. Me he dado cuenta de lo estúpida que he sido». Keel por fin la miró. Había adelgazado, tenía ojeras. No había rastro de la mujer brillante y segura de sí misma que había intentado ser en los últimos meses. ¿Sabes de qué me he dado cuenta estos días? Dejó los papeles a un lado. De que todavía te quiero. Y eso es lo peor de toda la historia. Keel, no, déjame terminar. Sí te quiero, pero ya no confío en ti, y no sé si volveré a hacerlo. Donna tomó asiento en un taburete de la barra. No te pido que me perdones de inmediato, solo dame una oportunidad para demostrar que puedo cambiar. ¿Cómo? ¿Cómo lo demuestras? Conseguí un trabajo, en una escuela de baile, enseñando a niños, no más clubes, no más actuaciones nocturnas, y me apunté a terapia. Keel guardó silencio, limpiando los vasos ya limpios. ¿Recuerdas cuando soñábamos con abrir nuestro propio bar? Donna continuó en voz baja. Lo eché a perder, lo sé, pero tal vez, ¿podríamos empezar de nuevo? No ahora, no de inmediato, solo intentarlo. ¿Y John? No lo he visto desde esa noche, y no quiero verlo. Fue como una obsesión, un intento tonto de ser otra persona. Keel dejó el vaso que sostenía. No puedo prometerte nada ahora. Necesito tiempo. Esperaré. Donna se levantó. Todo el tiempo que haga falta. Y si decides que no puedes perdonar, lo entenderé. Se dirigió a la salida, pero se detuvo en la puerta. Sabes, realmente te quería, ¿verdad? Siempre te he querido, solo que lo olvidé por un tiempo. Keel la vio alejarse. Su figura parecía pequeña y frágil en la sala vacía del club. Algo se apretó en su pecho, ya fuera por el dolor o por la esperanza. Y en la galería, Mavis se preparaba para la nueva inauguración de Passion Prints. Las manchas rojas en las paredes bajo los focos creaban un efecto realmente asombroso, como si el propio espacio estuviera sangrando, contando una historia de pasión, traición y tal vez perdón. La historia del escandaloso descubrimiento se hizo viral en los medios de comunicación a una velocidad increíble. Al principio eran simples crónicas laicas. La amante del marido estropeó la inauguración de una galería, escándalo en el mundo del arte y titulares similares. Pero entonces empezó a cambiar el tono de las publicaciones. El célebre crítico de arte, Robert Heyman, escribió un extenso artículo sobre cómo una intervención accidental convirtió una exposición ordinaria en una poderosa declaración sobre el arte contemporáneo.
Destacó especialmente la valentía del galerista, que decidió no restaurar el aspecto original de las obras, sino replantearse lo ocurrido. La gente se acercaba a la galería, al principio por curiosidad, pero luego coleccionistas y comisarios serios empezaron a visitarla cada vez más a menudo. Mavis daba varias visitas al día, hablando de la transformación de la idea, de cómo la inesperada intervención cambió la percepción de las obras. El arte no existe en el vacío, dijo a otro grupo de visitantes. Interactúa con la realidad, absorbe emociones, refleja conflictos. Lo que ocurrió en la inauguración es también una especie de acto artístico, aunque involuntario. La artista, cuya obra ha experimentado una transformación, ha recibido algunas ofertas serias de importantes galerías. Su nueva serie, inspirada en el incidente, se agotó incluso antes de ser presentada oficialmente al público. Una mañana, Mavis encontró en el correo una carta del comisario de la Bienal de Venecia. Escribía que estaba interesado en un proyecto de colaboración sobre intervenciones espontáneas en el arte. Tu planteamiento de la situación ha demostrado una verdadera comprensión del proceso artístico contemporáneo, señalaba. La revista Art Review dedicó una página entera a analizar cómo el drama personal puede ser un catalizador de la expresión artística. Fotografías de cuadros pintarrajeados se yuxtaponían a un texto serio de historia del arte que trazaba paralelismos con el accionismo y las prácticas performativas del siglo XX. El propietario de una cadena de galerías con sede en Los Ángeles se ofreció a organizar una exposición itinerante. Veía en este proyecto el potencial de un amplio debate sobre los límites del arte y el papel del azar en el proceso creativo. La compañía de seguros, inicialmente escéptica, cambió de postura cuando el valor de las obras en el mercado secundario empezó a subir. Ahora ellos mismos ofrecían condiciones de seguro especiales para este tipo de intervenciones artísticas. Un joven coleccionista que acababa de empezar a coleccionar arte contemporáneo entró en la galería. Se detuvo largo rato ante la obra central, la misma que había recibido el primer chorro de vino tinto. «Es brillante», le dijo a Mavis. «Cómo la intención del artista, el arrebato emocional de una persona cualquiera y tu decisión curatorial de mantener viva esa intervención en una sola pieza. ¿Cuánto vale esta obra?» Mavis dijo el precio, el triple del original. El coleccionista, sin regatear, sacó su talonario de cheques. Aquella tarde, al cerrar la galería, se detuvo ante el mismo cuadro. Las manchas rojas, que al principio le habían parecido destructivas, se veían ahora como parte integrante de la composición. Era como si revelaran algo que siempre había estado oculto bajo la superficie, igual que el escándalo había revelado la verdad que se escondía bajo la fachada de una relación feliz. En la mesa de su despacho había invitaciones para varias ferias de arte importantes. Su teléfono estaba lleno de mensajes de comisarios y críticos, y en la pared seguía colgada la misma fotografía de su boda. Ahora también parecía formar parte de una instalación, documentación de una actuación que había comenzado mucho antes de aquella noche memorable. Mavis sonrió, recordando las palabras de Donna sobre la Dame. Un acto de vandalismo al azar se había convertido en una declaración artística. El drama personal había pasado a formar parte del arte, y el intento de destruir su obra no había hecho más que reforzar su posición en el mundo del arte. Definitivamente, la vida tenía un peculiar sentido del humor. John se presentó en la galería hacia el atardecer, cuando los últimos visitantes ya se habían dispersado. Olía a alcohol, pero se mantenía firme. Mavis se dio cuenta de que se había puesto la misma chaqueta negra que ella le había regalado una vez por su cumpleaños. Él había dicho entonces que era demasiado formal para un DJ, pero ahora, al parecer, estaba decidido a impresionar. «He visto los artículos», empezó sin preámbulos, «sobre cómo convertiste el caos en arte. Muy bien pensado. No inventé nada.
Solo acepté lo que pasó. Lo de siempre. Tomar el caos y convertirlo en la composición perfecta. Una nota sarcástica apareció en su voz. Todo tiene que ser según las reglas, ¿verdad? Incluso la destrucción es por el gobernante. Mavis siguió ordenando tranquilamente los catálogos en la mesa junto a la entrada. ¿Ha venido a hablar de mi enfoque curatorial? He venido a hablar de nosotros, sobre lo que podríamos... No, John, no podríamos. ¿Por qué no? Porque no encajo en tu imagen perfecta del mundo. Su voz comenzó a elevarse. Porque soy demasiado. Vivo para tu espacio estéril. Me has estado engañando durante 6 meses. Sí, porque tú eres como estas paredes. Casi gritaba ahora, rodeando la galería con la mano. Todo está perfectamente alineado, todo está marcado centímetro a centímetro. Incluso en la cama, lo mismo, cada movimiento calibrado, cada gemido calculado, sin pasión, sin locura. Mavis se quedó paralizada con el catálogo en las manos. Algo en sus palabras la hirió, no un insulto, no, una verdad de la que no quería darse cuenta. Con Donna fue diferente, continuó, ya más tranquilo. Ella está viva, es real, puede ser loca, apasionada. ¿Y eso justifica el engaño? No, pero sí la explica a ella. Siempre quisiste controlarlo todo, mi música, mi estilo, incluso cómo debía comportarme en tus vernizajes, y ese control me asfixiaba. Mavis dejó lentamente el catálogo. Algo temblaba en su interior. Quizá tenía razón. En efecto, ella siempre había buscado la perfección, la exactitud de cada detalle. Incluso su matrimonio intentaba estructurarse según algún tipo de reglas. ¿Sabes qué es lo curioso? Le miró por fin. Esa exposición tuvo éxito precisamente cuando se descontroló, cuando el caos irrumpió en ella. Igual que yo me convertí en un DJ popular cuando dejé de seguir tus consejos de imagen, soltó una risita amarga. Estaban de pie en medio de la galería, ella con su traje perfectamente planchado, él con su chaqueta arrugada. Las manchas rojas de las paredes parecían ondular a la luz del atardecer. Probablemente tengas razón, dijo finalmente Mavis. Realmente soy demasiado controlador, demasiado estéril. Pero eso no excusa la traición. Lo sé, bajó la cabeza. Solo quería que lo entendieras. Lo entiendo. Ahora lo entiendo. ¿Y sabes qué? Gracias. ¿Por qué? Por hacerme ver esto. Tal vez es hora de dejar entrar algo de caos en mi vida, solo que, sin ti. Jonah sintió. Se quedó un momento más mirando las manchas rojas de las paredes y luego salió en silencio. Y Mavis se quedó mirando su reflejo en la superficie espejada de la escultura de metal y pensando en cuántas cosas de su vida había intentado controlar, y cómo ese control estaba estrangulando poco a poco todo lo vivo, en ella misma, en su relación, incluso en el arte. Quizá había llegado el momento de aprender a dejarse llevar, a permitirse ser imperfecta, imperfecta, viva. Cuando John se fue, Mavis no pudo quedarse en la galería. Sus palabras resonaban en sus oídos, obligándola a repensar no solo su matrimonio, sino a sí misma. Fue a la piscina, el único lugar donde podía encontrar a alguien que pudiera entenderla ahora. Keel estaba limpiando el mostrador cuando ella entró. Sus pasos retumbaron en la habitación vacía. «Sírveme algo», dijo, bajando a una silla alta. «Algo malo», asintió comprensivo, sacando una botella de tequila. «¿Mal día?» «John pasó por aquí. Dijo que yo...» Dejó de hablar. Hizo girar el vaso de chupito entre sus manos. «Que soy demasiado correcta, incluso en la cama, todo según las reglas, sin pasión». Keel se sirvió uno también. «Es curioso. Donna solía decir que yo era demasiado predecible». Bebieron en silencio. Luego otro y otra. El alcohol hacía la conversación cada vez más explícita. ¿Sabes qué es lo peor? Mavis se inclinó sobre el mostrador hacia él. Me lo creí, ¿no? Quizá por eso se encontraron.
Dos criaturas salvajes cansadas de nuestras reglas. O tal vez hemos estado tratando de ser perfectos durante demasiado tiempo. Keel salpicó whisky en sus vasos de chupito. Yo no dejaba de pensar, cómo ser un buen marido, y debería haber sido yo mismo. Mavis le miró. En la oscuridad del bar, su rostro parecía especialmente atractivo, cansado, sincero, con un dolor oculto en los ojos. Ahora comprendía ese dolor. Vamos a mi casa, dijo de repente. A la galería. Quiero enseñarte algo. La galería estaba a oscuras. Solo las manchas rojas de las paredes brillaban tenuemente a la luz de la luna que entraba por las ventanas. Mavis encendió las luces mínimas. «Precioso», dijo Keel mirando los cuadros. «Sí, ¿sabes por qué? Porque aquí no hay reglas. Aquí todo es real». Se quedaron muy cerca. Su mano tocó su hombro, accidentalmente o no. «No estamos rompiendo nada, ¿verdad?», dijo Mavis en voz baja. «Ellos han hecho su elección». «Ninguna obligación», estuvo de acuerdo. Solo estar vivos». El primer beso resultó torpe. Los dos habían aprendido hace mucho tiempo el hábito de besar a alguien nuevo. Pero entonces algo pareció romperse. Tal vez las mismas reglas que habían estado siguiendo durante tanto tiempo. No llegaron al sofá de su despacho. Se hundieron directamente en el suelo, entre las manchas rojas y la luz de la luna. Se arrancaron la ropa, sin importarles si el traje inmaculado se arrugaba. Se besaron con avidez, como si intentaran liberar todo el dolor de los últimos meses a través de sus besos. Todo estaba mal y sorprendentemente bien. Sin control, sin movimientos calibrados, solo el calor de su piel, su respiración intermitente, sus dedos enredados en el pelo de ella. Luego llegaron al sofá. Mavis apoyó la cabeza en el pecho de él, escuchando cómo su corazón se iba calmando poco a poco. Su mente estaba sorprendentemente vacía, sin pensar en las consecuencias, sin remordimientos. Solo una extraña sensación de libertad. Mientras se dormía, pensó que John tenía razón. Realmente echaba de menos la locura de su vida, pero se equivocaba en otra cosa. Era perfectamente capaz de ser apasionada. Solo que con la persona equivocada, todos los intentos de estar viva se estaban convirtiendo en una actuación más. El sol entraba por las ventanas panorámicas de la galería, haciendo que las manchas rojas de las paredes brillaran aún más. Mavis abrió los ojos y tardó unos segundos en darse cuenta de por qué estaba durmiendo en el sofá de su despacho. Tenía la cabeza un poco mareada y la boca seca. Los efectos de la noche de tormenta le estaban pasando factura. Keel se agitó a su lado y le soltó el brazo de la cintura. «Buenos días», dijo con voz ronca, entrecerrando los ojos contra la luz brillante. «¿Tienes aspirinas? Creo que anoche nos pasamos con el tequila». En el armario de la cocina se estiró, sintiendo una agradable fatiga en todo el cuerpo. La sábana que habían arrastrado ayer desde la trastienda se le enredaba en las piernas. «Y el café también está ahí. Creo que los dos lo necesitamos ahora». No fingieron vergüenza ni incomodidad. Ambos eran lo bastante mayores para darse cuenta de que, a veces, estas cosas ocurren y no pasa nada. Keel se puso una camisa y fue en busca de la medicina, mientras Mavis, envuelta en un plaid, le seguía. En la pequeña cocina del personal no solo había aspirinas y café, sino toda una reserva de comida. Su ayudante Susan siempre guardaba aquí cereales, leche, galletas e incluso fruta fresca en caso de hambre repentina o de reuniones de trabajo prolongadas. «¿Sabes?», conjuró Keel la cafetera, con sus movimientos tan seguros como detrás de la barra. Hacía tiempo que no dormía tan bien, a pesar de este maldito sofá incómodo. Y a pesar del salvaje dolor de cabeza, Mavis se rió, sacando tazas de la taquilla. Una tenía el logotipo de la galería, la otra una sencilla blanca de un juego de IKEA. «A lo mejor es por ella», sonrió, sirviendo el café. «Y de todos modos, gracias por esta noche.
Creo que ambos la necesitábamos, una especie de liberación o algo así. Desayunaron sentados en la mesa de la cocina, dos hombres adultos con el pelo revuelto y resaca, comiendo cereales y bebiendo café cargado. Hablaron de todo tipo de tonterías, de lo incómodo que resultaba dormir los dos solos en el pequeño sofá, de los divertidos clientes del bar, de las extrañas peticiones de los cobradores. Se rieron de la forma en que Mavis había intentado explicar ayer el concepto de arte moderno, agitando una botella de tequila. «Tengo que irme», dijo finalmente Keel mirando su reloj. «Tengo que preparar el bar para esta noche, comprobar los suministros. Y una muda de ropa no vendría mal». Se despidieron en la entrada de la galería. Un beso ligero, un abrazo amistoso, sin promesas, sin planes. Solo dos personas regalándose un momento de libertad y comprensión. El día transcurrió con las preocupaciones habituales. Reuniones con clientes, negociaciones con la compañía de seguros, preparación de documentos para una nueva exposición. Por la noche, John llamó. Dijo que quería venir a hablar con ella. Mavis aceptó. ¿Por qué no? Se sentía sorprendentemente ligera, como si algo se hubiera desprendido de su interior. Vino con un ramo de sus peonías favoritas, rosa oscuro, con capullos apenas abiertos. Debía de estar buscándolas especialmente. Era fuera de temporada y solo se podían encontrar en floristerías caras. Empezó a decir que estaba equivocado, que podían arreglarlo todo, empezar de nuevo, que se había dado cuenta de muchas cosas en los últimos meses, que lo de Donna había sido un error, un despiste. Y Mavis lo miró y se dio cuenta de que no quedaba nada. Ni resentimiento, ni celos, ni deseo de salvar el matrimonio. Solo un hombre que una vez había sido bueno, pero ahora no era nada. De repente se dio cuenta de cómo había envejecido en el último año. Las arrugas alrededor de los ojos eran más profundas, tenía más canas en el pelo. ¿O es que no se había dado cuenta antes? ¿Sabes? Interrumpió su monólogo sobre cómo podrían empezar de nuevo. Tenías razón. Realmente era demasiado correcta, demasiado controladora. Pero no se trata de eso. Es que tú y yo hemos terminado, como una canción que tiene eco. ¿De eso se trata? Apretó los puños nerviosamente. Por lo que dije de ti. No era mi intención. No. Por todo lo anterior. Por intentar ser algo que no somos. Tú hacías el papel de marido galerista de éxito, yo hacía de esposa perfecta. Y entonces conociste a Donna y te diste cuenta de que podías ser diferente. Y yo me di cuenta de que yo también podía ser diferente. John la miró confundido, tan tranquila, tan segura de sí misma. ¿Dónde estaba la mujer que siempre intentaba arreglarlo todo, controlarlo todo? La que elegía sus trajes para eventos importantes y hacía listas de conocidos útiles. «Voy a pedir el divorcio», dijo, y las palabras sonaron sorprendentemente fáciles. ¿Y sabes qué? Me alegro de que haya sido así. A veces hay que derribar algo para construir algo nuevo. Como esas manchas rojas en las paredes, destruyeron la antigua exposición, pero crearon una nueva, más real. Se alejó, dejando las peonías sobre la mesa. Mavis se asomó a la ventana, viéndole entrar en el coche. En su interior había un vacío sorprendente, pero no el vacío agonizante que la había perseguido durante los últimos meses, sino ligero, hormigueante, lleno de posibilidades, como un espacio para algo nuevo. Pasó un mes. Donna había vuelto a casa con Keel y daba clases en la escuela de danza. Hablaban hasta altas horas de la noche, intentando conocerse de nuevo. Ella hablaba de sus alumnos, de lo agradable que era verlos triunfar. Compartió sus planes para el desarrollo del bar. El dueño del club insinuaba cada vez más la posibilidad de una asociación. Mavis se convirtió en una asidua del pool. Solía venir cerca de la hora de cierre, se sentaba en la barra y Keel y ella charlaban de todo. Él se pasaba por sus exposiciones, le daba consejos útiles para organizar cócteles. Desarrollaron una relación cálida y amistosa,
sin torpezas ni indicios de nada más. Aquella noche en la galería era un recuerdo agradable, una especie de secreto que hacía especial su amistad. Keel intentó creer a Donna. Cuando llegaba tarde después de clase, se recordaba a sí mismo que realmente había cambiado. Cuando enviaba mensajes de texto a alguien a altas horas de la noche, se convencía de que debían de ser los padres de los alumnos. Poco a poco, la confianza volvió. Esa noche había una fiesta en el club, el cumpleaños de un empresario local. Keel correteaba como una ardilla, vigilando al personal. Donna se ofreció a ayudar. El bar estaba lleno, un par de manos extra no vendrían mal. «Necesito más hielo», dijo el nuevo camarero, Trevor. Un chico joven, recién contratado, diligente. «Donna, ¿puedes mostrarme dónde está el generador de hielo?», gritó Keel por encima del ruido de la música. Ella asintió. 15 minutos después, no habían regresado. Keel frunció el ceño. ¿Tanto tiempo para marcar el hielo? Al cabo de otros 5 minutos, fue a comprobarlo por sí mismo. La puerta trasera estaba entreabierta. No había luces encendidas, pero en la penumbra pudo ver claramente dos figuras. Donna apoyada en una estantería, con la falda subida y las piernas rodeando los muslos de Trevor. Ni siquiera oyeron abrirse la puerta, estaban demasiado absortos el uno en el otro. En algún lugar del bar, un vaso se hizo añicos. El tintineo del cristal resonó en la cabeza de Keel. Keel volvió a la barra, limpiando mecánicamente los vasos ya limpios. Cuando Donna y Trevor aparecieron de la trastienda, ella arreglándose el pelo, él con un cubo de hielo, ni siquiera volvió la cabeza en su dirección. Siguió trabajando como un robot, tomando pedidos, mezclando cócteles, marcando cheques. Mavis llegó a eso de las 11, radiante, con un vestido nuevo. Quería compartir la noticia del divorcio, de que por fin había trasladado sus cosas al nuevo piso, pero cuando vio la cara de Keel, se detuvo en seco. Se sentó en el mostrador, observándole trabajar en silencio. Sus movimientos eran como de madera, como si cada gesto requiriera un esfuerzo increíble. Su rostro se había congelado en una máscara. Solo su papada se paseaba ocasionalmente bajo su piel. «Sírveme algo», dijo en voz baja. Le puso un vaso de whisky delante, pero ni siquiera la miró. Donna estaba por allí, ayudando con los pedidos, como si no hubiera pasado nada. Solo Mavis notó cómo temblaba la mano de Keel cuando tocó despreocupadamente la mano de su esposa, entregándole la botella. El tiempo transcurría lentamente. Mavis bebía sin emborracharse, observando aquel espectáculo silencioso. Keel no pronunció palabra alguna, salvo la mínima necesaria para hacer el trabajo. Había un dolor tan ensordecedor en su silencio que daban ganas de taparse los oídos. Hacia el final del club, Donna intentó decirle algo a su marido, pero él se limitó a darle la espalda mientras empezaba a componer las sillas. Se quedó allí un rato y se marchó, tal vez a casa, tal vez a otro sitio. Cuando el último cliente abandonó el bar, Mavis sacó su teléfono y llamó a un taxi. Keel apagó metódicamente las luces, cerró la caja registradora y comprobó las cerraduras. «Vamos», dijo ella cuando le llegó la notificación de que el coche había llegado. No preguntó a dónde, solo la siguió como un sonámbulo. En el taxi también guardaron silencio. Mavis dio la dirección de su nuevo piso y se recostó en el asiento. Por la ventanilla flotaba la ciudad nocturna, indiferente a los dramas ajenos. El piso aún olía a pintura fresca. Acababa de renovarlo. Las paredes estaban abarrotadas de cajas de pertenencias, pero el sofá ya estaba en su sitio. Mavis condujo silenciosamente a Keel al salón, le sirvió un poco de agua y le acercó una almohada y un plate. Se sentó en el sofá, aún sin decir palabra. Ella le tocó suavemente el hombro y el contacto pareció romper algo en su interior. Keel se cubrió la cara con las manos, con los hombros temblorosos. Mavis se sentó a su lado y le acarició la espalda hasta que se le pasaron los sollozos. Luego lo ayudó a tumbarse y lo cubrió con una manta.
Se durmió casi al instante, agotado por el trabajo, el dolor, el silencio interminable. Ella permaneció sentada en la silla frente a él durante largo rato, mirando su rostro dormido, que incluso en sueños tenía una expresión de incrédula sorpresa, como si aún no pudiera creer lo que había visto. Mavis se despertó con el olor a café. Keel ya estaba en la cocina. Al parecer, había encontrado la cafetera entre las cajas etiquetadas como The Food Show. Estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad despierta, y su silueta parecía inusualmente frágil contra la luz de la mañana. Pensé que podría perdonar, dijo sin volverse. Pensé, bueno, engañar, eso es lo que pasa. John al menos, no sé, era alguien, DJ de éxito, hombre guapo, y este, es solo un niño, ni siquiera recuerdo su nombre. Mavis sirvió en silencio el café en tazas y se sentó a la mesa. Keel siguió mirando por la ventana. ¿Sabes qué es lo peor? Realmente creí que había cambiado, ¿no? Que toda esa charla sobre una nueva vida, sobre enseñar, era genuino, y ella solo encontró a alguien más cercano y más joven. Tal vez no es eso, dijo Mavis en voz baja. Tal vez ella es así. Necesita una constante afirmación de su atractivo, de su poder sobre los hombres. Keel finalmente se volvió hacia ella tomando su taza. ¿Y sabes qué es peor? Ni siquiera estoy enfadado, solo vacío por dentro, como si algo se hubiera apagado. Se quedaron en silencio un momento. Al otro lado de la ventana pasaba un camión de la basura, haciendo sonar sus contenedores. En algún lugar de la casa de al lado ladraba un perro. No puedo volver a casa, dijo Keel. Ahora no. Todo allí. Todo está empapado. Quédate aquí. Se levantó Mavis abriendo la puerta del segundo dormitorio. ¿Ves? Solo hay una cama y un armario por ahora, pero hay un montón de espacio. Quédate el tiempo que necesites. Ordena tus pensamientos. No puedo. Sí que puedes. Mira, acabo de salir de un divorcio. Entiendo mejor que nadie lo que es tener que esperar en algún sitio hasta que todo sea más fácil. Keel miró alrededor de la habitación casi vacía. ¿Qué hay de... ¿Qué la decencia? Los dos somos adultos. Rumores, que digan lo que quieran. ¿Donna? Bueno, ella apenas tiene nada que decir al respecto. Sonrió débilmente, por primera vez en 24 horas. Eres increíble, ¿sabes? Lo sé, le guiñó un ojo. Ahora vamos a desayunar. Tenía una caja de cereales en alguna parte. Por cierto, ¿qué te parece montar un bar en la galería? Tengo una vacante en la planta baja. Keel enarcó las cejas, sorprendido. ¿Hablas en serio? Absolutamente. Yo necesito un buen bar, tú necesitas un nuevo lugar para trabajar. ¿Y sabes qué? Que le den al pool. Te mereces algo mejor que estar al margen para siempre. Hablaron toda la mañana. Del posible diseño del bar, de la carta de cócteles, de cómo combinar arte y mixología. El dolor no iba a ninguna parte, pero había cierta perspectiva, algo nuevo en el horizonte. ¿Tienes llaves del piso? Preguntó Keel cerca de la hora de comer. Haremos un duplicado. Mavis ya estaba haciendo la maleta. Vamos a buscarte al menos lo imprescindible. No hace falta que lleves la misma camisa. Asintió, y había más gratitud en ese asentimiento de lo que cualquier palabra podría expresar. Mavis estaba de pie en medio de la nueva sala de exposición, inspeccionando la muestra de pinturas. En 6 meses habían cambiado muchas cosas. La galería se había ampliado y ocupaba toda la planta baja del edificio. Ahora no solo había una sala de exposiciones, sino también un elegante bar-salón, que rápidamente se convirtió en un lugar popular entre los conocedores del arte y los buenos cócteles. Keel estaba acurrucado tras la barra, preparándose para la inauguración nocturna. Sus cócteles de autor ya habían causado sensación en la ciudad. Cada bebida era una interpretación diferente de un cuadro de la exposición en curso. Levantó la cabeza, captó la mirada de Mavis y sonrió, cálida, domésticamente.
Su relación había cambiado gradualmente, de forma casi imperceptible para ellos mismos. Al principio era solo la amistad de dos personas heridas que se ayudan mutuamente a sobrellevar la traición. Después, por casualidad, volvió a haber intimidad física, tras un día especialmente difícil en el que llegaron los papeles del divorcio de Keel. Pero esta vez fue diferente, no desesperadamente apasionada como la primera noche, sino suave, como si estuvieran conociéndose de nuevo. Por la mañana no se sintieron incómodos, solo se dieron cuenta de que todo iba bien. No tenían prisa por poner nombre a su relación. Se limitaron a disfrutar de su mutua compañía, a crear un negocio juntos y a acostumbrarse a su nueva vida. Keel fue sacando poco a poco todas las cosas de su antiguo piso, libro a libro, camisa a camisa, hasta que un día se dieron cuenta de que llevaban mucho tiempo viviendo juntos. ¿En qué estás pensando? Keel se acercó por detrás y le pasó el brazo por los hombros. Olía a menta y lima. Al parecer estaba experimentando con un nuevo cóctel. En nosotros, se apoyó en su pecho. Sobre lo raras que han resultado las cosas. ¿Quién lo hubiera dicho hace un año? Se rió suavemente. ¿Que la traición podría conducir a la felicidad? Habían aprendido mucho el uno del otro en los últimos meses. Mavis había aprendido a soltar el control, a permitirse ser espontánea. Keel había descubierto un talento no solo para la coctelería, sino también para la organización de eventos. Se complementaban. La capacidad de Mavis para ver el panorama general y su atención al detalle, sus contactos en el mundo del arte y su comprensión de las necesidades de los asistentes. Donna salía de vez en cuando en las noticias. Consiguió trabajo como bailarina en un club de segunda en otra ciudad. John seguía actuando en el pool, pero su popularidad estaba desapareciendo. Al parecer, el público se aburría con las mismas actuaciones, y su vida florecía con nuevos colores. Mavis ya no intentaba controlarlo todo, dejaba que las cosas siguieran su curso. Keel aprendió a confiar de nuevo, no inmediatamente, sino poco a poco, pero con sinceridad. ¿Sabes?, dijo Mavis mirando la nueva exposición. Por fin me he dado cuenta de lo que es el verdadero arte. No es la composición perfecta ni los trazos calibrados. Es la capacidad de ver la belleza en la imperfección, de encontrar la armonía en el caos. Keel se besó la sien. Como ese cóctel que se me ocurrió para la inauguración. Al principio parece que los ingredientes no combinan, y luego te das cuenta. Son esas contradicciones las que crean el sabor perfecto. Por la tarde, la galería se llenó de gente. La nueva exposición giraba en torno a la transformación, todo un símbolo. Keel había creado un cóctel diferente para cada cuadro, cada uno con su propia historia. Mavis se dio cuenta de que ya no observaba ansiosamente cada detalle, sino que simplemente saboreaba el momento. Y al final de la velada, cuando los últimos invitados se habían marchado, se sentaron en el bar vacío, bebiendo un simple vino y haciendo planes para el futuro. Sin miedo, sin dudas, solo dos personas que habían encontrado en el otro algo que ni siquiera habían soñado. Por los nuevos comienzos, dijo Keel alzando su copa. Por la perfección imperfecta, sonrió Mavis. Al otro lado de la ventana, el sol se ponía, coloreando las paredes de la galería con tonos cálidos. Una nueva colección, una nueva vida, un nuevo amor, todo entretejido en una sola imagen, quizá no perfecta, pero absolutamente real.